Ru- Ruego una disculpa, no me puedo conectar de la computadora porque no me encuentro en casa. Vengo saliendo de una audiencia de juicio oral, entonces ya no me dio tiempo de trasladarme. Entonces quería dar la clase manejando. Así que nos va a tocar ahora desayunar, comer y cenar y dar clase prácticamente al mismo tiempo, por lo cual ruego esa disculpa porque estuvo muy complicado la audiencia de juicio el día de hoy. Prácticamente todo el día nos ha traído con ese juicio oral, pero debo confesarles, debo comentarles que obtuvimos fallo absolutorio de 4 personas de origen colombiano que estaban siendo acusadas por robo a casa habitación. Sí, entonces, de hecho, en cualquier momento, yo creo que vamos a dar clase de aquí hasta las 8:30, porque ya les dieron la libertad con efectos inmediatos, es decir, ahorita mismo ya están haciendo los trámites para su liberación, pero resulta que como no tienen estancia migratoria en México de manera correcta, seguramente me los van a expulsar de país, más bien dicho, me los van a deportar, y ahorita tengo que preparar la demanda de juicio de amparo contra la deportación. Entonces, el procedimiento de deportación seguramente va a ser el día de mañana, pero yo no quiero que los deporten, porque, bueno, si lo vemos desde un punto de vista económico, pues tienen que pagar, pero bueno, es lo de menos, sino más bien porque un colombiano tiene derecho a entrar a México por los 90 o 180 días sin visa. Y si estuvieron detenidos 2 años y unos cuantos días, fue porque no pudieron disponer de su libertad. Y además salieron absueltos, entonces tiene que reanudarse el cómputo del tiempo. Es decir, ellos arribaron a México en el mes de julio del 2021 y estuvieron privados de su libertad desde septiembre, es decir, desde el 14 de septiembre del 2021 hasta el día de hoy. Entonces, quiere decir que se tiene que hacer el cómputo, son como 42 días digamos, de estancia legal, y el permiso puede ser de 90 o de 180 días. Sí, en efecto, tienen que llevar a una estación migratoria, tienen que ver todos los documentos, pero hay otro detalle, no cuentan ya con pasaporte. Les pregunté con relación al pasaporte y ellos me dijeron que cuando los detuvieron ya no supieron nada de sus documentos. Y les pregunté al fiscal, bueno, a la fiscal, y dice que ellos no tienen inventario de nada. Entonces, pues alguien nos está mintiendo de que nos escondieron los pasaportes de nuestros amigos colombianos que fueron privados de su libertad por un lapso que, que en este caso son de 2 años. Claro, si ahorita le preguntan a la estación migratoria cuánto tiempo llevan, van a decir, no, pues tienen más de 2 años que no cuentan con registro de salida del país. Entonces, su estancia migratoria es totalmente ilegal. Sin embargo, pues ahí sí es necesario pedir el apoyo de la Embajada de Colombia en México para efecto de que les expidan su pasaporte, y por otra parte también verificar la fecha en cuando ingresaron al país, y a partir de esa fecha computarle los 90 o los 180 días. Seguramente estará el registro de que cuando menos sean 90 días, y deben computarle los primeros 42 días como estancia legal. Se tiene que suspender porque no dispusieron de su libertad, y posteriormente hoy tendría que ser el día 43. ¿Sí? Así que legalmente deberían o tienen legitimación para estar. Entonces, esto nos lleva a tener, digamos, una combinación entre lo que es el derecho penal y el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque igual, si tienen una estancia migratoria ilegal y alguien los introdujo al país, entonces ese alguien que lo introdujo al país está cometiendo un delito, y un delito que está previsto en la Ley General de Migración. ¿Sí? Recuerden ustedes que es posible cometer delitos contra inmigrantes cuando tengan una introducción ilegal del país, auspiciada o incitada por una persona que tiene legal estancia o que tiene nacionalidad mexicana. Por otra parte, también el hecho de paso transfronterizo, o el hecho de enfocarlos a que cometan algún evento delictivo, también tiene que ver con una cuestión de legalidad en el país. Y por otra parte también el tema de su estancia
si vemos que fue autorizada de manera legal o de manera ilegal. O sea, todos esos aspectos se tienen que estudiar ahora. Entonces, de entrada, no podemos hacer que los expulsen inmediatamente del país hasta que se resuelva su situación jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora su situación jurídica, no penal. Adelante, Dante, lo escucho. Mire, salvo su mejor opinión, por lo que nos ha comentado, yo sugiero que nos reponga la clase otro día y primero vaya a tomar sus alimentos, en segundo, pues atienda la situación, porque creo que eso es prioritario, maestro. Es mi opinión, no sé los demás compañeros. Pues, Gracias. no, sobre todo porque hay muchos, ahora sí se conectaron básicamente todos, son 15, tampoco quiero dejarlos colgados. Ahorita en lo que nos traen los alimentos, podemos trabajar de aquí a las 8 de la noche. ¿Qué les parece el día viernes? Nos volvemos a conectar también. Eso ya es una clase extra, adicional, porque el jueves terminamos formalmente, va a terminar Quintino, ya nos confirmó. Entonces, el día viernes estaríamos terminando formalmente y estaríamos haciendo la entrega de reconocimientos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hasta las 8 de la noche, ¿qué les parece? Y el día viernes reponemos la hora adicional para que Carlita tome las providencias necesarias y genere el link tanto para el día jueves que va a estar Quintino como para el día viernes que voy a estar yo de manera personal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, una vez vista esta cuestión, también fíjense que quiero comentarles un poco el tema del caso. Resulta que se trata de un tipo penal de robo a casa, habitación con violencia, ¿sí? Consumado instantáneamente, donde intervienen los coautores en forma de acción dolosa. 4 personas de origen colombiano se introdujeron a un domicilio en una casa ubicada en una de las colonias más emblemáticas de Huixquilucan, Estado de México. Y al introducirse, según por versiones de la víctima, eh, encañonaron la encañonaron uno de los imputados con una pistola, el otro le toma un reloj, eh, 13,000 pesos y $600 que tenía en una caja fuerte chica. Y llegaron los otros y destruyeron, o más dicho, obligaron a esta persona a que abriera su caja fuerte grande y posteriormente sustrajeron objetos que ascienden aproximadamente a 8 millones de pesos. Derivado de ello, ellos salieron por la puerta principal y huyeron del lugar. Sin embargo, por versiones de la propia víctima y de uno de los vecinos, dice que fueron a la casa contigua y cometieron otro robo exactamente igual. Sin embargo, ese otro robo yo ya había llevado el juicio oral el año pasado y también los habían absuelto. Bueno, pero eso logré yo la absolución hasta la apelación. No la logré en no la logré en digamos, en la primera instancia. Entonces, ya una vez que se tenían esas cuestiones, es de que el problema fue de que solamente declararon 2 testigos, el administrador del fraccionamiento y el, el jefe de seguridad del fraccionamiento. Y párenle de contar, nada más. Entonces, ya una vez que, ya una vez que se pasó su declaración, resulta, y me llamó especialmente la atención, que eh, el administrador del fraccionamiento dice que llamaron a las patrullas y el jefe de seguridad dice que entraron los elementos de seguridad privada a revisar cuántos se habían robado. Sea uno, sea otro, ninguno de los dos preservó el tema de cadena de custodia. Por otra parte, también resulta que el hecho ocurrió el 24 de agosto del 2021 y la víctima fue a denunciar hasta el 4 de septiembre del 2021 porque reconoció a mis representados eh, en unas fotografías que fueron publicadas en X, antes Twitter, ¿sí? Entonces, eh, reconocimiento por fotografía no se lleva así. El reconocimiento por fotografía se tiene que hacer conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. Y la víctima dice que después lo pusieron en una cámara de confronta,
Pero resulta que en los datos, o más dicho, en los elementos probatorios presentados por la fiscalía, no había ningún registro de esas diligencias. Es decir, no tenemos la certeza de que efectivamente se haya presentado ese, digamos, ese dato de prueba. ¿Sí? Entonces, por otra parte, fíjense que no, lo que fue más interesante que argumentamos nosotros fue de que no había digamos, el registro del primer respondiente. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona, la víctima denunció, pero ni los elementos de policía ni los servicios periciales se constituyeron al lugar del hecho para realizar la inspección en la búsqueda de indicios que la propia víctima había señalado. Fíjense que la víctima señaló varios indicios. El primero de ellos, la caja digamos, la caja fuerte rota, primer indicio. El segundo indicio que señala la víctima es que en la ventana había un mosquitero y el mosquitero estaba roto. El tercer indicio, resulta que en el patio de la víctima hay unos arbustos y resulta que tampoco, ese es el tercer indicio. El cuarto indicio resulta que en la chapa había, digamos de la puerta principal, había sido fragmentada. Entonces son cuatro indicios. Y quinto indicio es las corbatas, donde habían amarrado a la víctima para que no se pudiera desatar en el momento que se cometía el robo. Pero ¿qué creen lo que pasó? Que los policías no fueron, es decir, no hubo policía municipal, no hubo policía estatal, no hubo policía ministerial que hayan ido al lugar del hecho para efecto de tomar placas fotográficas, para efecto de realizar búsqueda de indicios, alguna huella, algún vestigio o algo que robusteciera el dicho de la víctima. El sexto indicio interesante fue de que se llevaron el cerebro de las cámaras de seguridad, pero eso es lo que dice la víctima. Pero nadie fue, de los elementos que les digo, nadie fue a tomar una fotografía siquiera de donde ocurrieron los hechos. ¿Sí? Es decir, yo cómo voy a saber que se llevaron el cerebro de la cámara, cuando menos una fotografía donde cortaran los cables. ¿Sí? Ya ven que luego se roban las computadoras de los vehículos, se toma una foto y ahí se ven todos los cablecitos donde se llevaron el, la computadora y quedan los indicios de los cables rotos. Aquí lo mismo en las cámaras de seguridad, debieron haber ido donde está el cerebro de la computadora, que digo, de las cámaras, que ni siquiera dijeron si estaba en la recámara, si estaba en la sala, si estaba en la bodega, si estaba en el sótano. No dijeron absolutamente nada, simplemente que se las llevaron. Y no hay otro indicio que robustezca esas cuestiones. Entonces, digo, el hecho pudo haber ocurrido. La víctima no está mintiendo y no tiene por qué mentir. El problema está de que ellos quisieron manejarlo como la versión del testigo único, porque no había otro, porque la víctima estaba sola cuando ocurrió el evento delictivo y quizá tenga toda la razón y quizá no quiso denunciar por miedo o porque no consideraba o porque ya no le interesaba o porque simplemente no quería más problemas y que por eso denunció más tarde. Quizá tenga razón, pero la fiscalía conoció el hecho desde antes. Y este tipo de delitos no requiere una denuncia de la víctima, sino cualquier persona tiene conocimiento de la noticia criminal, tiene que dar cuenta, y más tratándose de un robo a casa habitación. Y en este caso, tanto el administrador del fraccionamiento como el jefe de seguridad del fraccionamiento debieron haber dado vista a la policía o al Ministerio Público de estas cuestiones, situación que no aparece robustecido con ningún elemento de prueba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente eso fue lo que pasó en el caso concreto. Entonces, realmente no había para dónde el Ministerio Público y la víctima pudiesen sustentar argumentos de culpabilidad en contra de los representados, de nuestros amigos colombianos, que pues no sabemos si cometieron el hecho o no, ni lo sabremos porque ya no pueden ser juzgados por este hecho. Pero lo que sí sabemos es que hay una insuficiencia probatoria. ¿Sí? Entonces, esa fue la teoría del caso de la defensa, manejar la insuficiencia probatoria con relación a este hecho.
¿Por qué? Porque solamente se quedó aislado el dicho de la víctima sin que se robusteciera con ningún otro elemento de convicción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando sucedió esto, digo, con el dicho de la víctima y además el señalamiento directo de la víctima que los reconoce sin temor a equivocarse, como las mismas personas que se introdujeron en su domicilio a robarles las cosas, yo creo que sí alcanza para vincularlos a proceso, pero no alcanza para juzgarlos. Recuerden ustedes que entonces la imputación directa de una víctima sirve para justificar la necesidad de una investigación, pero no sirve para sustentar una sentencia. Nuevamente lo No repito. tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Fíjense que ahí es muy importante que tomen en cuenta lo siguiente. El señalamiento de una víctima sirve para sustentar una imputación, pero es insuficiente para sustentar una sentencia condenatoria. Esto quiere decir que si hay un señalamiento en una etapa temprana, como es la vinculación a proceso, quizá para poder desvirtuar lo que la víctima dice o para ver si le asiste o no la razón, es necesario seguir investigando. Pero para seguir investigando, pues hay que vincularlos. Y la vinculación es eso, justificar la necesidad de una investigación complementaria. Entonces hay que vincularlos. Por eso yo no creo que al menos hasta ahorita haya una privación ilegal de la libertad o una privación de la libertad injusta, una prisión preventiva injusta. ¿Por qué? Porque perfectamente la jueza de control que le tocó el caso puede decir, bueno, yo tuve a la vista la versión de la víctima, donde hace referencia de circunstancias de modo, tiempo y lugar que efectivamente le robaron sus cosas, pero no, pero es responsabilidad de la fiscalía en la investigación complementaria a llegarse de elementos de convicción para robustecer su teoría del caso. Situación que en el caso concreto no ocurrió, sino que simplemente con la vinculación a proceso, con esos mismos registros, se fueron a la acusación y con eso pretendían llegar a una sentencia condenatoria, como si fuese sistema tradicional. Y pues no se puede considerar ese tema del sistema tradicional. Recuerden ustedes que las declaraciones primigenias subsisten sobre las ulteriores en el sistema tradicional, pero no así en el sistema acusatorio. En el sistema acusatorio, recuerden ustedes que solo se considerará prueba para efectos de sentencia aquella desahogada en audiencia de juicio. Entonces, pues si no hay perito en criminalística, si no hay primer respondiente, si no hay cadena de custodia, si no hay aseguramiento de objetos, si no hay digamos, manifestaciones de los testigos que tengan relación con dichos objetos, y además ni siquiera se acreditó la capacidad económica de la víctima para establecer que efectivamente tenía la capacidad para adquirir todos esos objetos, pues la consecuencia es que no hay pruebas que robustezcan el dicho de la víctima. Es decir, el planteamiento de la teoría del caso de la fiscalía creo que lo tiene circunstanciado perfectamente bien, porque el día 24 de agosto del 2021, aproximadamente a las 22 horas, se introdujeron al domicilio de la víctima y lo amagaron 4 sujetos. Uno de ellos con una pistola, el segundo de ellos rompe la caja fuerte, el tercero toma las cosas del buró y el cuarto de ellos lo amarra. Creo que eso sí está, digamos, argumentada la teoría del caso. Esa es su teoría fáctica, pero no hay una correcta teoría probatoria para poder considerar esto. Y recuerden ustedes, si ni siquiera se acredita la preexistencia de los objetos más que con el dicho de la víctima, y fíjense que llegamos hasta el absurdo de decirle, oiga, dice que son 13,500 pesos, pero yo todavía le pregunté, ¿mexicanos o colombianos? Y dice que había $600. Sí, pero hay dólar australiano, hay dólar canadiense, hay dólar estadounidense. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ni siquiera está robustecido el dicho de la víctima con ningún elemento de prueba central o periférico que hagan sustentar la teoría del caso de la fiscalía. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues sabemos que ya no había ninguna razón para que las personas estuviesen privadas de su libertad. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, pues ahí
le pegamos con el tema de la cadena de custodia, le pegamos con el tema del primer respondiente, le establecimos el protocolo nacional del primer respondiente, la guía nacional de cadena de custodia, y además el tema del manejo de los indicios, y enumeré aproximadamente 72 elementos de prueba que pudo haber hecho la Fiscalía, adicionales a los que tiene en la carpeta de investigación y que pudieron haber dado un fallo diferente. Digo, cuando menos hubiera tenido una buena parte de ellos, pero al no tenerlos, pues simple y sencillamente no hay una, digamos, una versión de acusación que sea lógica, sencilla, flexible, creíble y con suficiencia jurídica, que es lo más importante, para sustentar la teoría del caso. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que este asunto me interesó mucho porque en realidad también era una cuestión política. Dicen las malas lenguas que había un grupo de empresarios muy fuertes, muy poderosos detrás del asunto y que seguramente lo van a ventilar en los medios de comunicación en las próximas horas. Realmente no nos interesa. ¿Por qué? Porque no había para dónde buscarle la forma de una condena. Claro, fíjense que en el Estado de México, digo, a lo mejor espero que no suceda en otras entidades, pero en el Estado de México están muy acostumbrados que solamente con el señalamiento se obtenga sentencia condenatoria. Y eso es verdaderamente grave. Precisamente por eso hay una gran cantidad de reposición de audiencias. Ahorita el Estado de México, a raíz del caso García, Rodríguez y Reyes contra México, que precisamente el Estado de México tuvo la culpa, Sí, porque adelante. ustedes saben que Daniel García estuvo privado de su libertad 17 años y medio en Barrientos, curiosamente donde fue hoy la audiencia. Y estuvo privado de la libertad 17 años y medio por un hecho delictuoso de un homicidio calificado. Ok, no hay bronca. Pero en esos 17 años y medio hubo una prolongación innecesaria de audiencias, que lo que llevaron a responder que hubiese prácticamente más de media duración de la sanción sin condena. Entonces, se fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por esa omisión y la Corte Interamericana nos condenó a todo el Estado mexicano, pero fue el Estado de México el que prolongó ese proceso por 17 años y medio. ¿Estamos de acuerdo? Y fue Barrientos. Y fueron los mismos, bueno, no fue la misma jueza, ella está muy jovencita, pero fueron, digamos, en el mismo circuito, en el mismo distrito judicial donde llevamos a cabo este asunto. Y claro, alegando el caso García y Reyes contra México, dijimos, oigan, si solamente lo van a condenar por un mero indicio de señalamiento, lo único que va a generar es una posible reposición de audiencia. Y esto nuevamente va a volver a impactar en en la justicia mexiquense, muy golpeada y muy desgastada. ¿Sí? Y claro, me pareció interesante el planteamiento de la jueza del Tribunal de Enjuiciamiento, que dijo, aquí hay una causa de atipicidad porque no se acredita ni siquiera los objetos que supuestamente se habían apoderado mis representados. Y al no haber objetos, pues ya no hay nada. Es decir, una ausencia de un elemento del tipo, simplemente no hay tipo penal. ¿Qué les parece? No sé si tengan alguna pregunta, algún cuestionamiento. Adelante, Sharon, te escucho. Sí. Tengo una duda con respecto a lo último que mencionó. O sea que en el delito se tienen que encontrar los elementos del robo para acreditar que existían o con la simple manifestación de la víctima y digamos, no sé, ciertos recibos, no de todo, pero de alguna parte. Sí, con la preexistencia, no con la existencia, con la preexistencia, Sharon. O sea, por ejemplo, tu cliente te dice, a ver, me robaron un reloj, me robaron 13,000 pesos, $600, tú qué vas a decir, bueno, los 13,000 pesos con un estado de cuenta bancaria donde se ve que sacó dinero, o los dólares con un formatito de casa de cambio donde efectivamente tenía ese dinero, con un Es, testimonio. es que yo O sea, tengo un asunto muy parecido, que supuestamente mi cliente robó a una persona, pero dicen que eran millones así, y en la carpeta no dice
o sea, es que esa persona trabaja en un colegiado, como que es secretario a la persona que le robaron y tenía mucho dinero, pues. Y mi duda es, o sea, no, o sea, se me hace impresionante lo mucho que ganan. Entonces los de un colegiado eran como, no sé, como, todos eran como 5 6 millones en efectivo, pues. Y yo decía, pues es que también qué raro, ¿no? Pero no, hasta ahorita sigue en investigación y ya lleva como 2 años en prisión preventiva, Ah, em, justificada. ¿Y qué otra cosa? Ah, pues entonces en la carpeta únicamente está lo que dice la víctima y sus hijos, que dicen, ah, sí, tenía tanto dinero mi papá guardado en esa parte. Entonces, ¿qué va a pasar? que ahí puede tener dinero relacionado con enriquecimiento inexplicable. Hay que hacer un dictamen de evolución patrimonial, porque evidentemente tener estas cantidades de dinero no se justifica con su capacidad económica. O sea, su capacidad económica es relacionada con la cantidad de, digamos, de dinero que gana. Un secretario de... Exactamente. Y luego, por ejemplo, si tiene tanto dinero, su casa no tiene cámaras de vigilancia. Se me hace muy raro también eso. O sea, si una persona que tiene tanto dinero, ¿por qué su casa no cuenta con vigilancia? Y también eran en dólares y en euros. O sea, no se me hace lógico. Y hasta ahorita no ha aportado nada de cuánto. Sí, claro. O sea, tiene que justificar cuánto y cómo. O sea, no nada más es justificarlo. O sea, digo, si yo fuera el asesor jurídico de la víctima, primero diría dólares americanos. Eso ya no se me va a olvidar nunca. Sí, porque sí, dólares canadienses, dólares australianos, o qué tipo de dólar. No, no, no lo justificó. Y en el tema de la cantidad de pesos, pesos colombianos, pesos chilenos, pesos salvadoreños, pesos argentinos, porque además la persona que le robaron era extranjera. Ahora, en el caso tuyo, del secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Colegiado, algo muy sencillo que tú vas a tener ahí, que lo ocupó esta jueza, y me encantó esa parte. ¿Cómo acreditar la capacidad económica de la víctima para decir que tenía esos objetos preexistentes? Eso, la jueza me encantó cómo lo desarrolló, ¿eh? Porque dice, aquí no me han acreditado, porque él decía que era contratista, no me han acreditado que es contratista, y no es obligación de la víctima, ¿eh? Es obligación del fiscal. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto gana un secretario de colegiado? Pues eso se saca de digamos, de los parámetros de nómina que sale cada año en el diario oficial de la Federación, de las percepciones económicas. Y un secretario de colegiado gana sobre 80, 90 mil pesos al mes, no gana más. Digo, porque yo era titular de unidad en la fiscalía y yo ganaba un poco más que ellos. ¿Sí? Y el juez de distrito sí gana mucho más. ¿Sí? Y el magistrado gana más, pero el secretario de Estudio y Cuenta no, gana menos que un juez. ¿Sí? Doctor, Adelante, Dante, te escucho. pero tenía otras regalías. Sí, sí, tenía ahí algunas prestaciones que no estaban declaradas. ¿Sí? Ahora, otro punto, Sharon, pídele al Consejo de la Judicatura sus declaraciones patrimoniales de los últimos 5 años. Y con eso tú vas a ver cuáles son sus declaraciones digamos, de percepciones económicas para determinar si ha ganado 5 millones de pesos en los últimos 5 años. Y te vas a dar cuenta que a lo mejor sí los ganó, pero ¿qué comió? Y dice que tiene esposa, y dice que tienen hijos, y además cuánto gastan, y además sus tarjetas de crédito. Entonces, como que no tiene ninguna razón de credibilidad, ¿eh? O sea, ahí hay una cuestión de enriquecimiento ilícito y posiblemente Orpi. Orpi por la cantidad de dinero que tenía en efectivo. Y enriquecimiento ilícito porque ¿de dónde demonios lo sacó? A menos que sea dinero de las cauciones o de las fianzas, pero pues eso tampoco es racional. ¿Por qué? Porque sabemos que debe estar en un fondo auxiliar de administración de justicia. Entonces, yo me iría por ahí, Sharon. Yo pediría en vía de auxilio de colaboración
al Consejo de la Judicatura para que me dieran la capacidad económica de esta persona, que es totalmente mentirosa, que no tiene ese dinero, que no es cierto esa parte. Y segundo punto, pégale por la cuestión de los indicios, es decir, cuándo ocurrió el hecho, cuándo denunció y qué indicios recogieron. Eso va a ser fundamental, porque es prácticamente el mismo caso que te estoy planteando. ¿Qué te parece? Ok, sí, muchas gracias. Sí, lo voy a intentar. Eh, pues, porque ha habido muchas irregularidades en ese asunto y yo sé que tiene que ver por el tipo de víctima, ¿no? Sí, Eh, claro. pero pues sí, voy a intentarlo, gracias. Sí, y fíjate que cuando los federales son muy sacatones, porque cuando tú ya les estás rascando con enriquecimiento ilícito o inexplicable, los jueces se lavan las manos y dejan morir solos a sus secretarios. Eso sí, te lo digo por experiencia. ¿Sí? A diferencia de otras áreas de gobierno donde sí muchos defienden a sus subordinados hasta el final, ahí en estos casos no. En estos casos los jueces sí son muy, digo, miedosos más que transparentes. Entonces ahí sí tienes esa ventaja de que cuando tú le pidas al Consejo de la Judicatura esa información vía colaboración de juzgado de control o de Ministerio Público, les vas a poner en jaque eso, porque es fundamental la percepción económica. ¿Qué les parece? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, No sé, doctor. no sé si tengan alguna duda. Sí, así es. En el ejemplo de la abogada no hay preexistencia del numerario. La mera manifestación del decir que tiene dinero no se puede acreditar. ¿Sí? Yo puedo decir, en mi casa tengo 750,000 pesos. Ah, pero ¿qué crees? Vean mi buró de crédito y debo como 70,000 pesos de la tarjeta que ya me están cobrando. O sea que no tiene racionalidad eso. No sé si se entiende. Entonces, ¿o es uno o es otro? Entonces, ¿cómo voy a tener dinero acá y no estoy pagando acá? Y, y resulta que debo alimentos. No le he dado alimentos a la Claudia Camila y al Jesús Martín en los últimos 2 meses. Ya estoy esperando la demanda alimenticia. ¿Sí? Entonces, ¿qué onda? Entonces, yo cómo puedo decir que tenía esa cantidad de dinero? O sea, no es lógico. O sea, no hay forma de poner esa racionalidad lógica. ¿Sí? Porque no tenemos esa capacidad de percepción económica. ¿Qué les parece? ¿Sí estamos de acuerdo? Y como dicen, ahí puede haber operaciones con recursos de procedencia ilícita por el manejo del dinero en efectivo y puede haber enriquecimiento ilícito porque la capacidad de ingreso no corresponde con sus ingresos que declara. Entonces las declaraciones de patrimoniales son importantes. Todavía más importante la declaración patrimonial que la declaración fiscal, porque la declaración patrimonial está anclado a una responsabilidad administrativa y o penal y cometerían un delito federal, 224 del Código Penal Federal. ¿Sí? Entonces, incluso en el supuesto de que tuvieses esa información, Sharon, incluso te recomendaría que hicieras una denuncia por enriquecimiento ilícito en contra del secretario, y eso lo conoce la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde yo estaba escrito antes. Entonces, le podemos dar ese caminito, ¿sí? Para que la Fiscalía Anticorrupción te ayude a obtener la información más rápido que todavía directamente del Consejo. Y se hace rápido, ¿eh? ¿Qué les parece? Muchas gracias. ¿Sí Eh, estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo justificas la legitimación de la Fiscalía? Baja el acuerdo A03/2019 del procurador, bueno, del fiscal general de la República. Acuerdo A03/19. Si no me falla la memoria, es del 11 de marzo del 19. No, sí, es de marzo del 19. Y ahí viene cómo está constituida la fiscalía y los delitos y específicamente el enriquecimiento ilícito, que en este caso es de un secretario de estudio y cuenta de un colegiado. Si tú le metes por ahí, le vas a meter un calambrote porque no tendría ninguna razón de ser la preexistencia. Y si te dicen, oye, ¿cuál es el objetivo o la limitación? Acreditar la capacidad económica de tu víctima con relación a lo que dicen que le robaron a mí, lo que robó mi representante. Y claro, no hay nada, ¿eh? ¿Listos? ¿Qué les parece, compañeros?
Pues no sé si tengan algún inconveniente que dejemos aquí la clase y que la reanudemos el viernes. Les rogaría mucho esa comprensión a los 18 compañeros que están presentes. Sí, el jueves Quintino termina, pero yo el viernes les regalo 2 horas más. Voy a comentar Sí, maestro, está bien. relacionados con estos actos de Muy investigación. bien. Que ya me acaban de traer la comida y se me va a enfriar. Sí. Sí, Provecho, maestro. provechito, doctor. Saludos. Sí, maestro, Bueno, descanse. Doctor, sin ningún problema. Bueno, entonces nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Carlita, te pido que les mandes el link de manera oportuna, tanto para el jueves como para el viernes, y les voy a dar muchos tips relacionados con este tipo de investigación de delitos. Y les quiero comentar otro caso de un homicidio, pero que he pedido revisión cautelar porque lleva 9 años privado de la libertad mi representante. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver lo que es traslación de normas procesales. ¿Qué les parece? Así que no se lo pierdan. Nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Provecho. Hasta luego.